¿Alguna vez te has preguntado por qué utilizamos un billete como modo de transacción? ¿Y por qué un simple papel le entregamos valor? Esas fueron una de las preguntas que me fui generando en el momento de querer invertir. Y es ahí cuando llegué a la historia del por qué nosotros utilizamos el billete como modo de transacción. Y por qué utilizamos el dólar como modo de transacción a nivel mundial. Es por eso que hoy en día te voy a transmitir todo lo que yo aprendí al momento que llegué al mundo cripto, para que tú comprendas el por qué hoy en día esta tecnología está revolucionando el mundo. Así que sin más, vamos a darle al video. En nuestra historia, las primeras formas de hacer transacción fue a través del trueque. E incluso hasta el día de hoy utilizamos el trueque como modo de transacción de bienes y servicios, o como bien la conocemos como la permuta. Antiguamente, la ganadería era un bien súper bien valorizado, dado que se proyectaban con la comida para el futuro. Es por eso que las vacas tenían mucho valor al momento de hacer alguna transacción o algún trueque por algún otro producto. En algunas culturas utilizaban piedras, conchas o algún otro objeto que en esa cultura le daban valor. En el caso de la cultura que utilizaban conchas para modo de transacción, buscaban las conchas que estaban mejor pulidas, y entre más pulidas estaban, mucho mejor era su valor. Pero aquí hay que considerar un factor de exclusividad, dado que no era fácil conseguir las conchas mejores pulidas, y es por eso que personas arriesgaban su día para conseguir las conchas mejores pulidas al interior del mar. E incluso personas la utilizaban como modo de ostentar sus riquezas a través de joyerías. Antiguamente no existía mucho la seguridad, y existía mucho el robo, la toma de propiedades, y entre otros factores que las personas tuvieron que resguardarse. Es por eso que aparecieron los feudales. Los feudales eran personas que tenían poder de guerra y ellos tenían la capacidad para defender a la población que estaban resguardando. Pero obviamente nada es gratis. Es por eso que los campesinos de esa época pagaban un tipo de impuesto a estas personas. Y ese impuesto consistía en entregarle cierta cantidad de los productos que ellos cosechaban, a cambio de la seguridad que ellos brindaban. La primera cultura que comenzó a tener monedas como modo de intercambio fueron los chinos. Y estas monedas no eran como las monedas que hoy en día conocemos, sino que eran una moneda un poco especial. Estas monedas tenían un agujero en su interior. ¿Y cómo sabían el valor de esa moneda? Era a través de un sistema de cuerdas que introducían dentro de estas monedas, y según el grosor de la cuerda que introducían, era el poder adquisitivo que tenía esa moneda. Pero acá comenzó los primeros problemas de las monedas. Era que construir este tipo de monedas salía mucho más caro del valor real que tenía en el mercado. Es por eso que comenzaron a utilizar otra metodología para adquirirle valor a los bienes. Es ahí donde comienza la valorización de los metales preciosos. En la dinastía Ming se le ocurrió la brillante idea de generar unos bloques de hierro que utilizarían como valor e intercambio de bienes. Pero ¿cuál era el problema de estos pedazos de hierro? En primer lugar, era que eran muy pesados. Y por otro, no podían transaccionar alguna fracción de este material, dado que era el bloque completo. Y para el transporte de aquellos era muy difícil. Es por eso que a una persona se le ocurrió la brillante idea de tomar un papel e imprimirlo. Pero ¿cuál fue el problema? Las personas que tenían en su poder estos tipos de bloques comenzaron a imprimir demasiados papeles. Y fue la primera vez que tuvimos el concepto de inflación dentro de una sociedad. La devaluación de nuestra moneda. Ya entrando en el mundo en el cual nosotros tomamos valor a los metales preciosos como modo de transacción, en Europa se utilizaba mucho el oro como poder adquisitivo. Pero ¿cuál era el problema del oro? Era muy difícil su transporte y existían muchos asesinatos, muertes y robos de este material. Entonces las personas, para solucionar este gran problema, comenzaron a prestar el servicio de almacenar sus bloques de oro en ciertas bóvedas. Y estas personas que almacenaban esa cierta cantidad de oro le entregaban un boleto en el cual esas personas utilizaban para transaccionar. En Italia, la familia Medici fueron los primeros en generar una red bancaria, en el cual tenían bodegas que almacenaban oros en diferentes partes de Italia, por lo que ellos entregaban un recibo y podían retirar la cantidad de oros que ellos querían en cualquier parte de estas bóvedas. Lamentablemente no existía una regulación para estas personas que entregaban estos tipos de billetes, por lo que entraron las realezas a regularizar el tema. Ya adelantándonos mucho tiempo, en el siglo XIX, los gobiernos y los estados comenzaron a regularizar el valor de este billete y comenzaron a generar los primeros impuestos que se tenían que pagar a través de estos billetes. Y ya entramos a un ente regulador que maneja el movimiento de dinero dentro de una localidad. Algunos conceptos que comenzaron a salir fueron la generación de seguros, los préstamos y la especulación. Los seguros son básicamente una bolsa en que todas las personas que son contribuyentes en ese fondo están respaldados por ese fondo monetario, en caso de que le llegara a pasar o suceder alguna cosa inesperada. Por otro lado,
aparecieron los préstamos, ya que se dieron cuenta de que personas que tenían dinero las guardaban en el banco y esas platas se quedaban estancadas ahí por mucho tiempo. Por lo que los bancos comenzaron a generar préstamos a las personas con el mismo dinero que las personas mantenían dentro de sus bóvedas. Y finalmente la especulación. La especulación es netamente un sentir o una emoción que siente la generalización de personas ante una cierta situación. Por lo que hay muchas personas que invierten en especulaciones. Un ejemplo claro son las inversiones con alto riesgo o empresas que están recién iniciando. Los primeros problemas que tuvo la banca fue generar muchos préstamos. Aquí tenemos el caso de Estados Unidos de 1920, en el cual todas las personas quisieron ir a retirar su dinero, dada la especulación que tenían de que si realmente el banco tenía el poder para entregar todo ese dinero, dado que se dieron cuenta de que había mucho movimiento de dinero en las calles. Pero ¿qué es lo que pasó? Los bancos no tenían ese dinero, sino que ese dinero estaba en circulación, por lo que generó en las personas una desconfianza. Y así tenemos otro ejemplo que ocurrió hace muy poco en Argentina, llamado el corralito, que también las personas tenían mucho dinero, guardaban en los bancos y fueron a los bancos a retirar su 100% y se dieron cuenta que los bancos no tenían dinero. Es por eso que aparecieron las regularizaciones. Es ahí donde nacieron los bancos centrales, las reservas federales y los fondos monetarios. En 1930, Inglaterra fue uno de los primeros países que generó su robustez de Estado a través de las reservas de oro que tenía. Dado que el oro es un material que todas las personas quieren y es muy difícil de adquirir, por lo que ese es el valor que nosotros hoy en día le entregamos. Luego de la Segunda Guerra Mundial, después de que casi todos los países quedaron desplomados y con una economía muy pobre, dado los altos gastos que conllevan una guerra, Estados Unidos convocó a todos sus aliados de ese entonces para generar un acuerdo. Este acuerdo se llama el Acuerdo de Bretton Woods, que se firmó en 1944. ¿Y en qué consistía este acuerdo? Este acuerdo consistía en generar una economía global, que esta economía se basara en un billete. ¿Pero en qué se iba a respaldar ese billete, en el cual hoy en día conocemos? Se iba a respaldar en oro. Dado que Estados Unidos tenía las mayores reservas de oro en ese entonces y que tenía una robustez militar muy fuerte y que podría dar resguardo a todos los países que estaban aliados a Estados Unidos propuso lo siguiente: tráiganme todos sus oros, todas sus reservas de oro, yo tengo acá unos lugares muy seguros para guardarlo y a cambio yo le voy a dar cierta cantidad de dólares. En este acuerdo se fijó una tasa fija en el cual consistía en lo siguiente: una onza equivalía a 35 dólares americanos. Por lo que los 44 países que estaban de acuerdo con este acuerdo que habían llevado accedieron a entregarle todas sus reservas de oro a Estados Unidos a cambio de este billete, que era mucho más fácil de transaccionar, mucho más fácil de llevar de un lado a otro y que en cualquier momento podían cambiar esa cantidad de dólares por su oro, que estaba muy bien resguardado por los Estados Unidos. Con el tiempo Estados Unidos no lo hizo del todo bien, cometiendo algunas graves falencias en su economía. Estados Unidos comenzó con la guerra de Vietnam, con la carrera espacial, con la Guerra Fría y un sinfín de gastos que tenía que solventar, pero no tenía la capacidad para pagar esos gastos. Entonces, ¿cuál fue la brillante idea de Estados Unidos? Fue imprimir más billetes. La primera persona que se dio cuenta de lo que estaba cometiendo Estados Unidos fue el francés Charles de Gaulle. No sé cómo se dice. En fin, fue el presidente de 1958 a 1969, donde dudó de la fortaleza y robustez de la economía estadounidense y solicitó la devolución de todo su oro a cambio de todos los dólares que ellos tenían como reserva. Esto fue un efecto en cadena en el cual muchos países comenzaron a hacer lo mismo, a solicitar todas sus reservas de oro a cambio del dólar que le había entregado Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que pasó acá? Con el poder militar que tenía este hermoso país, les dijo que no. Y fue ahí, en la presidencia de Richard Nixon, el 15 de agosto de 1971, en el cual firmó un decreto diciendo que la robustez del dólar ya no se respaldaba en oro, sino que se respaldaba por la usabilidad de este. Desde ese día, el dólar está respaldado por el gobierno de Estados Unidos y por la usabilidad de nosotros mismos. Con el tiempo salió a la luz que la reserva de oro que tenía Estados Unidos solamente cubría el 20% de todos los billetes que había de circulación a nivel mundial, lo que significa que la economía de Estados Unidos y el valor del dólar valía mucho menos de lo que las personas especulaban. Y así fue la creación de la moneda fiat, o dinero por decreto, o más bien dinero fiduciario, cuya cualidad de dinero o respaldo económico viene directamente del Estado.
Así que sin más le damos finalización a este video. Espero que les haya servido para comprender un poco en la parada que estamos y nuestra capacidad de adaptación que tenemos a través de nuestras transacciones, y entender que estamos en un mundo globalizado y que nuestros gobiernos o la banca no se han sabido adaptar al avance tecnológico y lo que las nuevas generaciones estamos utilizando. Y esto me pone muy contento, dado que ya vamos a tomar el camino que estábamos todos esperando: iniciar la carrera para comenzar a invertir. Así que los próximos videos serán para que tú aprendas a abrir tu billetera, cuáles son las aplicaciones que yo estoy utilizando y las aplicaciones que a mí me han ayudado para llevar mis inversiones de forma segura, y para que tú no cometas los mismos errores que yo cometí. Así que sin más, mucho éxito y nos estamos viendo en el próximo video. Pura vida.